Bueno, muy buenos días, Dios les bendiga. Dios bendiga la membresía Cruzada Cristiana Lluvia de Bendiciones. Otra vez vamos a abrir la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8. En adelante, del 8 al 13, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Based, el Tamonita, principal de los capitanes. Este era Adinó, Elenita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodó, Ahoyaita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aharita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y los defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, Señor. Gracias porque en todo esto juega un papel importante la persona del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque desde antes de la fundación tú existías y estabas en medio del asunto, Señor. Gracias. A usted también le damos gloria, alabanza y honra, Señor. Permite que tu palabra haya un lugar en cada corazón de los oyentes y provoquen en el interior de las personas un avivamiento para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén. Estamos viendo parte de la historia de los valientes de David, pero me estaba estudiando la historia de los valientes de David, y dice que David, cuando estuvo en la cueva de Adulán, se reunió como con 400 hombres. Ya usted sabe la historia. Eran gente decepcionada de la vida, gente enlutados, endeudados, pobres, amargados. Bueno, de todo había allí. Y esa fue la iglesia que pastoreó David en la cueva. Pero de allí salió con un ejército de valientes, de guerreros, pero resalta 30 hombres. Y de estos 30 hombres resalta 3 hombres. Tremendo. De 400 guerreros, hombres valientes, resalta 30. Y de estos 30 resalta 3. Y entre ellos está la persona llamada Sama. ¿Sí? Y me centré en Sama porque vi un hombre como tan arriesgado, tan determinado, con una actitud, ¿cómo le digo?, sin freno. Este es el hombre que dice la Biblia que Dios busca hombres que arrebaten las promesas, las bendiciones, ¿sí? Hombres que arrebaten, ¿sí?, las bendiciones del cielo, lo sobrenatural de Dios, las promesas de Dios, las obligue a hacerse realidad en la tierra. Y habla de Sama. Ahora, cuando yo miro la historia de 2 de Samuel, capítulo 23 en adelante, yo me doy cuenta que no eran cualquiera estos hombres que rodeaban a David. No eran cualquiera los hombres que rodeaban a David, ¿sí? Eran hombres
de renombre, dice la palabra. Ahora, cuando analizamos bien nos damos cuenta que Dios mismo los había puesto así. Dios mismo los había creado así con un propósito, porque la Biblia dice que desde antes de la fundación ya Dios te conocía y me conocía. Había un propósito para tu vida y la mía, ¿sí? Y Dios ya lo había creado con ese corazón de entrega, ese corazón apasionado, ese corazón determinado. Dios necesita gente determinada, ¿sí? Ese es el evangelio. El evangelio es para gente determinada, que se determine ser santo, que se determine pelear la batalla, que se determine conquistar bendiciones, que se determine hacer cosas, que se determine provocar cambios, ¿sí? Que se determine creerle a Dios. Ese es el evangelio. Ahora, Sama, ¿quién era Sama? Este hombre era un campesino. Sama era un campesino. Era un hombre del campo. Pero este hombre algo hizo diferente. Sí, algo hizo diferente por sus hazañas. Su nombre, el nombre de Sama, significa Jehová está aquí o Jehová oye. Jehová está aquí o Jehová oye. Y dice la Biblia que los filisteos era tiempo de guerra. Y en ese tiempo de guerra, Sama determinó sembrar, plantar, ¿sí? Y una semilla para proveer cultivo, comida para su familia. Y dice que cuando tuvo el plantío ya listo para cosecharlo, llegaron los filisteos, hombres de guerra, un ejército muy numeroso. Hombre, Israel es un pueblo, es una nación de guerra, guerreros. Pero Israel huyó porque cuando vio el ejército tan grande que venía, el ejército de los filisteos, la Biblia dice que era un pequeño terreno. Y yo me imagino los guerreros de Israel diciendo, no nos vamos a hacer matar por ese pequeño terreno, por eso tan poquito, esa hectáreecita de lenteja, ¿ya? Me imagino que hoy en día sería $1,000,000 bien vendida la lenteja, ¿ya? Porque la Biblia narra que era un terreno pequeño, y si era un terreno pequeño, la siembra era poca, lo que pudiera caber en el terreno. Ellos no estaban dispuestos a morir por eso tan poquito. Y ellos huyeron, dice la Biblia. Israel huyó porque tuvieron miedo a morir, tuvieron miedo. ¿Ah? Y me imagino los filisteos cuando vieron que Israel les dejó el campo libre. Yo me imagino los filisteos reídos porque dijeron, cosechamos. Tenemos para darle comer al escuadrón. Cuando entraron al campo, lo que ellos no se podían imaginar es que allí en ese plantío había un hombre que sí hacía valer sus derechos. Ese hombre, dice la Biblia, que se paró en la mitad del plantío de lenteja, se paró en la mitad de su cultivo y de allí no lo movió nadie. Empezó a pelear con los filisteos, de tal manera que dice que los hirió, ¿sí? Los mató, ¿ya? Y los pocos que quedaron de los filisteos, me imagino que huyeron, ¿sí? Huyeron. Ese terreno estaba lleno de lenteja, pero era poca, ¿sí? Estaba él solo porque la Biblia dice que el pueblo había huido, ¿sí? El pueblo habría huido. Cuando se dieron cuenta lo que Sama hizo, el pueblo regresó simplemente a recoger el botín que dejó, por así decirle, la guerrilla, ¿sí? Y a mirar la tendedera de muerto que Sama había matado. Me impactó esta historia de este hombre, porque siendo un campesino, tomó una determinación, defender lo que Dios le había dado, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo de los filisteos? Era llevarse toda la lenteja que habían sembrado, ¿sí? Y verdad que se sentían fuertes porque eran numerosos, ¿sí? Sentían fuertes porque sabían que el pueblo de Israel había huido, había tenido miedo de morir por tan poca cosa. Me imagino yo, porque la Biblia narra que era poca, el terreno era pequeño. Ellos tuvieron miedo de perder la vida por tan poca cosa, ¿sí? La Biblia dice que el que está dispuesto a perder su vida la ganará, y el que la cuida la perderá, ¿sí? A Israel no estuvo dispuesto a morir,
por tan poca lenteja, ¿sí? Y los filisteos creyeron que ya estaba hecho todo, ya estaba ganada la batalla. Les dejaron el campo libre. Así hay cristianos, que el enemigo ruge, ¿sí? Ruge como león, porque él no es el león, dice la Biblia. El enemigo ruge y el cristiano da la espalda. El cristiano está pidiendo una bendición, está pidiendo una victoria y empieza a pelear la batalla, pero cuando ruge el enemigo, se arrecia la batalla, el cristiano, muchos corren porque creen que ya todo está perdido, porque no voy a morir por tan poca cosa, me voy por el camino que no me cueste, por el lado fácil. Y bueno, esa es la vida de muchos cristianos. Pero también encontramos entre el pueblo de Dios hombres como Sama. Y de esos hombres son los que Dios en estos tiempos está buscando. Los Sama del 2020-2021, Dios los está llamando. Que no tengan miedo a morir, que no tengan miedo, que no corran, no se escondan, ¿sí? No dejes tu territorio, ese es el tema de esta noche. No abandones tu territorio, no abandones lo que Dios te haya entregado, ¿sí? Usted sabe que le ha puesto Dios en sus manos. Sobre todo la salvación, hay muchos cristianos que se han derrumbado, hay muchos creyentes que han dejado de creerle a Dios. Y yo me pregunto, ¿cuál es la idea entonces de esta gente? Porque conocemos la palabra, apartado de Dios nada podemos hacer. Estamos en amenaza de muerte, sí. Pero entonces, ¿qué? Yo voy a dejar a Dios. Y si me llega el tiempo a mí, entonces, ¿para dónde me voy a ir? Yo no me explico la gente cómo piensa. Ya más bien pensar como Sama. Si muero, pues que muera en el campo de batalla, ¿sí? Peleando la batalla, que muera como un héroe. Pero no voy a entregar lo que Dios me ha dado. No voy a abandonar lo que Dios me ha entregado. Mi salvación, ¿sí? Mi liderazgo. No voy a entregar lo que Dios puso en mis manos. El privilegio de servir en alguna área. Líderes dejando, ¿sí? Y estoy hablándole, y por cierto, saludo a la gente de Holanda, la gente que está en España, la gente que está en Ecuador, la gente que está en Panamá. Sé que en todos estos lugares nos están copiando, ¿sí? Y claro, una de las causas de volver a las redes son ustedes, ¿sí? Pero mi consejo es, en el lugar donde estés, no dejes, no abandones lo que Dios te ha entregado. No entregues lo que Dios ha puesto en tus manos, ¿sí? Sama se paró, dice, en la mitad del terreno. Y allí nadie lo hizo huir. Él no se puso a ver que estaba solo, que los compañeros lo habían dejado, estaba solo. Pero Sama dio la cara, ¿sí? Peleó la batalla, ¿sí? Era un ejército numeroso. Me imagino que Sama en ese momento no se enfocó en el ejército, se enfocó en lo que él había invertido. ¿Cuántos años llevas en Cristo? ¿Ya? ¿Cuántos años llevas en Cristo? ¿Cuánto tiempo has invertido en ese liderazgo? ¿Cuánto tiempo has invertido en ese ministerio? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas, cuántas noches, cuántos ayunos, cuántas madrugadas? ¿Habrá motivo para huir? ¿Habrá motivo para abandonar? ¿Sí? Sama no huyó, defendió su siembra. ¿Ah? Defiende lo que Dios te ha entregado, defiende tu generación. No tires, no suelte lo que Dios te ha entregado, ¿sí? Él sabía que no podía entregar lo que Dios le había dado. No podía, porque un día Dios nos va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta que tuviste en el púlpito, que cantaste, que predicaste, que echaste fuera demonios. Ojo con eso. Vuelve a empezar si es posible. Vuelve a empezar, ¿sí? Él estaba dispuesto, él no estaba dispuesto a entregar lo que Dios le había dado. Primero, ¿por qué? Una pregunta pronto, ¿por qué arriesgó Sama su vida? Por tan poca cosa, ¿sí? Por tan pocas lentejas, ¿sí? Y yo puedo creer que una de las razones que Sama puso su vida, porque esto le había costado un precio. Esto le había costado lo poquito, pero le había costado un precio. A Sama le tocó limpiar la tierra, quemar la tierra, voltear, mover la tierra. Le costó buscar semillas. Dejó de comerse la semilla por sembrar la semilla. Cuidar la semilla, que no se la comieran los pájaros, las aves, hasta que saliera dejada el grano y salieran las maticas ya.
Entonces, esto significaba para Sama un precio. ¿Qué precio ha tenido tu salvación si hasta ahora tú no has pagado nada, un precio? No has pagado un precio de madrugadas orando, tiempos de ayuno, vigilia, diezmo, ofrenda. Si tú no has pagado un precio, entonces te digo, sigo creyendo que no vale la pena. No hay motivo para abandonar lo que Dios nos ha entregado. Porque hubo alguien que sí pagó un precio. Hubo alguien que sí le costó muchísimo lo que tú ves como tan poca cosa. Lo que tú ves tan poquito que es tu salvación. Hubo alguien que pagó un precio por ella y se llama Jesucristo. Y eso nos debe decir a nosotros que debemos pararnos en la raya. Porque ese precio fue muy alto. Sama está haciendo valer el precio que había pagado por ese pequeño terreno. Por ese poco de lenteja, ¿sí? Por ese poco de lenteja. ¿Usted se imagina los que somos del campo? Sembrar, agacharse a sembrar una semilla pequeña debajo del sol, bajo lluvia, con hambre, con calor. O sea, Sama lo había hecho. Además, Sama había salido al campo en tiempo de guerra. En los tiempos de guerra hay crisis, hay hambre, la gente está escondida, pero Sama venía exponiendo su vida por esa lenteja, por un sueño. El sueño de Sama era tener alimento en su casa, era que proveerle a su familia y proveer para él mismo, proveer para la ciudad. Entonces, Sama había sembrado en tiempos de guerra y no era justo dejar tirado lo que le había costado. No es justo que dejes tirado lo que de pronto te ha costado en cuanto poco, pero te ha costado. Pero no es justo que dejes tirado lo que Dios te entregó, que a Él sí le costó entregar a su Hijo por usted y por mí. Cuando yo recuerdo la cruz, yo me estremezco y yo digo, no puede ser, Señor, dame de tu fuerza. Dame de tu fuerza porque no es justo dar la espalda, no es justo entregar lo que es una honra, lo que es un regalo. La salvación es un regalo, no merecíamos el privilegio de servir en cualquier área donde Dios te ha puesto, ¿sí? Es un privilegio, no lo dejes tirado, ¿sí? No lo dejes tirado. Sama le había dado el valor a su siembra, ¿sí? No dejó tirado en cuando todo el mundo corrió. Estuvo dispuesto a poner su vida, ¿sí? Porque él sabía que las pocas cosas, las pequeñas cosas, hacen ruidos grandes. Mire que la Biblia dice que las pequeñitas zorras que nosotros ignoramos son las que se tiran las grandes viñas. Esas zorritas pequeñas que las ignoramos, ¿sí? También la palabra de Dios dice que si en lo poquito somos fieles, en lo muy grande, en lo mucho Dios nos va a poner. ¿Y cómo? En poco. Empezamos siendo fiel con poco. Empezamos honrando con poco. Empezamos la fidelidad con poco, pero Dios dice, yo analizo tu corazón y te pongo en lo grande. Porque con poco fuiste fiel, pero en lo mucho te voy a poner. Las pequeñas cosas me llevan a las grandes alturas. Las pequeñas cosas me llevan a las grandes alturas, ¿sí? Y a veces nosotros no creemos que vamos a llegar a la meta, pero no te desanimes, vas a llegar, Claro que sí, porque el que va delante de ti es el Eterno y Él ha prometido no dejarte, Él va a estar contigo en todo tiempo, ¿sí? Pero mientras tú permanezcas fiel, las pequeñas cosas te llevan a las grandes alturas, ¿sí? Desatan las grandes bendiciones. No menosprecies lo que hoy tienes que te parece pequeño. No menosprecies el liderazgo. No menosprecies. No menosprecies lo que hoy tienes. Porque de eso poco que crees que es poco, Dios te va a poner en lo mucho. Dios te va a honrar porque Él sabe honrar. Dios ayer me traía a mi corazón que Él es un Dios de retribución. Él es un Dios. Dios me traía ayer en la madrugada. Estaba yo orando y Dios traía a mi corazón. Dios hablaba a mi espíritu y me decía, yo soy un Dios de retribución. Un Dios que en lo poquito
lo examina y lo pone a usted en lo grande. Usted da poquito, mire, analicemos nomás con los diezmos, que no se lo estoy pidiendo. Pero usted de 100,000 pesos, usted da 10,000 pesos. Y los 90 le quedan a usted. Y por esos 10,000 pesos Dios te multiplica. Por esos 10,000 pesos Dios te guarda. Por esos 10,000 pesos Dios conserva tu trabajo. Por esos 10,000 pesos, mire la cantidad de cosas. Por esos 10,000 pesos, no por eso, por amor Dios te sana. No te cuesta nada. ¿Ya? Por amor te sana. Por amor te da comida. Tengas trabajo o no tengas. Tengas vivienda o no tengas, duermes en casa. Duermes en cama. Y todo eso es gratis. Porque con esos 10,000 pesos no vas a cubrir todo eso. Pero mira que Dios dice, pero te voy a entregar todo. ¿Ya? Dios es un Dios de retribuciones. Yo miro a Sama, la actitud de Sama, ¿sí? Tenía un espíritu diferente. No desprecien lo poco. Mira, la Biblia no registró a Israel, sino como los que huyeron y tuvieron miedo. Pero a Sama lo registra diferente. ¿Sí? La historia de Sama cambió. ¿Sí? A Sama esto pequeño lo llevó a algo grande. ¿Sí? La Biblia dice que la gente, después de salir de ahí, Jehová le dio una gran victoria. Mató, en el versículo 12 dice, mató a los filisteos y Jehová le dio una gran victoria. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, dice que los hombres caminaban detrás de Sama. ¿Sí? 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega. Y David en la cueva de Adulán, y el campamento estaba en Refaín. La victoria que tuvo Sama. Imagínense, después de esto, ya no se habló del campesino sembralenteja. Ya estuvo entre los 3 valientes de David. Los 3 hombres que registra la Biblia como ¿cómo le diríamos a estos hombres? Los determinados, los locos, los aguerridos, los que se lanzan, los que no se detienen, los que no los detienen ni el infierno. ¿Ah? Porque es que un hombre que se enfrente a un ejército carnívoro como eran los filisteos, y se enfrenta solo. Sama está diciendo, esto que Israel vio poquito, para mí tiene un valor. No sé qué valor tiene el reino para ti. Yo no sé cuál es el valor que le das a lo que tienes, ¿sí? Si solo estás en el coro, tal vez pensás que eso no tiene valor. Si solo vienes temprano a barrer la iglesia y limpiar la silla, tal vez piensas que eso no tiene valor. ¿Ya? Hay cosas que estás haciendo y no le pones el corazón porque crees que eso no tiene valor. ¿Sí? Esas cosas que para ti no tienen valor, para Dios vale mucho. ¿Sí? La gente no lo reconoció como un campesino, sino como yo le imagino, un comandante. Eso pasó corriendo por encima de los rangos. Estaba entre los valientes, los 3 valientes. ¿Sí? Lo poco, hermano. Lo que tú ves como tan poquito. Sí, lo que tú ves como tan poquito. Hay gente que te dice, ay, no se queme en el fogón. Mire, no haga esto. Mire, a usted siempre le buscan es para fritar. A usted siempre le buscan es para recoger la leña. A usted siempre lo buscan para hacer el aseo. ¿Ah? Pero no, Dios tiene reservada la victoria suya. Esto no es una historia. Esto es una realidad. ¿Sí? Van a haber mensajes extraños para desanimarte. Pero no te desanimes. Eso que tú estás viendo poco, Dios lo va a hacer grande. En tus manos Dios lo va a hacer grande. Miremos el profeta. La Biblia dice que el profeta cuando Eliseo llegó ante la viuda, ¿qué le dijo a la viuda? Lo primero que le preguntó, ¿qué tienes? Había hambre en Israel. Y con esto cierro. Había hambre, usted ha leído esa historia. Y le pregunta a la viuda, en otras palabras, yo vengo de parte de Dios a bendecirte, pero necesito que tengas algo. ¿Qué tienes? Y la viuda le dijo, un poquito de aceite, no tengo nada en la cocina. Me imagino que como el aceite era poquito, la vasijita era pequeña. Tengo un poquito de aceite, no tengo más. Y el profeta, ¿qué le dijo? Vaya y sáquelo.
Y con eso no necesitamos de más, ¿sí? ¿Qué tienes en casa? Yo solo tengo un poco de aceite, un poquito de aceite. Y yo me imagino al profeta diciéndole, con eso basta, con eso basta. No importa el poquito de aceite, vaya, busque vasijas, eso es algo ilógico. Para a los ojos humanos hay cosas, mire, lo sobrenatural de Dios siempre en el concepto humano va a ser ilógico. Usted no sabe lo que Dios en este tiempo de crisis, Dios cuando dijo que te iba a bendecir, Dios no te dio cuando la nación donde estás esté bien. Dios simplemente dijo que te iba a bendecir, ¿sí? Sin importar los caos que se presenten, ya, los filisteos que se te atraviesen, resístalos. Hágalos huir, dice la palabra de Dios. Que por un camino vienen contra usted y por 7 tienen que huir. Los decretos se tienen que caer. Vamos por más. Claro que vamos a conquistar la promesa de Dios. Son infalibles las promesas, ¿sí? Con eso basta. Con eso cambio la historia de tu vida. Con ese poquito de aceite. Con ese poquito de aceite vas a pagar tus acreedores y de lo que quede vas a vivir con tus hijos. Tranquilamente te vas a convertir en una empresaria, en otras palabras. ¿Pero con qué? ¿Con qué la viuda fue liberada? Con un poquito de aceite. ¿Qué le preguntó Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tus manos? Necesito convertirte en un patriarca. Necesito que vayas y pelees una batalla y conquistes la victoria. Desalojes a Israel de garra. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en tus manos? Y Moisés le dijo, lo único que tengo es un palo, una vara. No tengo nada, el bordón con que en donde me aseguro para caminar este camino. Dios, ¿qué le dijo? Claro que ese bordón te sirve. Ese bordón te sirve. Porque esa vara la voy a convertir en culebra. Y esa vara se va a tragar las culebras del faraón. Esa vara va a quebrar los decretos del faraón. Esa vara va a azotar los decretos del infierno. Tienes la vara en tus manos. Tienes la palabra, tienes la promesa. Lo tienes todo, lo tenemos todo. Podemos cambiar historia. Claro que sí. Yo simplemente estaba buscando a alguien que sepa qué tiene. Tienes todo, tienes al Espíritu de Cristo. Lo tienes todo. Sí podemos conquistar. En medio de los tiempos, Dios te va a bendecir. No retroceda, no tires lo que Dios te ha dejado. Vamos a orar. Y a darle gracias a Dios por esos valientes que se levantan. Esos guerreros de estos últimos tiempos. Esos hombres, esas mujeres, esas Débora, esas Esther. Esos José, esos Gedeones, esos Sama. Vamos a orar por ellos. De pronto estás tendido en el campo de batalla, quedaste extendido. Estás cavilando, me regreso. Tal vez ya te regresaste, vuelve a empezar. Vuelve otra vez porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de oportunidades. Vuelve a empezar antes que sea tarde. Porque también las oportunidades se saben agotar. Vuelve a empezar. Dile al Señor que te perdone la indiferencia. Haber dejado tirado lo que por tanto tiempo pagaste es un precio. Viste la gloria de Dios y ahora le diste la espalda. Dile al Señor que te perdone. Y que es tiempo que vuelves a renovar tu pacto con Dios. Vuelves a renovar tus votos. Vuelves a renovar tus votos. ¿Sí? Y le vuelves a decir, Señor, estoy dispuesto a volver a empezar. Vuélveme a escribir en tu libro. Porque esta vez voy como Sama. Nadie me va a detener. Nadie. La Biblia dice que no hay nadie que te haga frente. Tenemos todo, tenemos la promesa. Las promesas de Dios son verdad. Vamos a derribar ese gigante. Derriba ese gigante del miedo. Destruye ese gigante del miedo. Y avanza. Que somos los valientes con que Dios cuenta en la tierra. Yo voy a orar por esos guerreros. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy doy gracias por tu presencia, Señor. Hoy doy gracias porque eres bueno. Hoy doy gracias por tu favor. Hoy doy gracias por tu bondad, Señor. Hoy doy gracias porque todo está al alcance de nuestras manos. Señor, no hay palabras. Como dice la canción, hay momentos que las palabras no alcanzan para agradecerte. Y solo puedo decir que tú eres bueno.
Esa es la esencia de mi papá. Esa es la esencia de mi Dios. Esa es la esencia de mi Señor. Esa es la esencia de mi tutor. Esa es la esencia de mi Dios. Bondad, misericordia, favor, generosidad. Y gracias. Gracias por amarnos tanto. Gracias por creer en nosotros. Gracias, Señor. Señor, inunda la tierra con esa unción sobrenatural del cielo sobre los guerreros, sobre esos samas, Señor, sobre esos valientes, sobre esos hombres, esas mujeres que están dispuestos a dar la cara, que están dispuestos a seguir adelante, que están dispuestos, a pesar de los tiempos, a pararse en la mitad del territorio donde nos has puesto, Señor. Estamos dispuestos al combate. Padre, en el nombre de Jesús, solo pedimos tu presencia, Señor. Solo anhelamos tu presencia, Dios. Solo anhelamos esa gloria, esa gloria, esa cobertura que estuvo sobre Sama. Tu palabra dice que Jehová le dio gran victoria, es porque tú estabas con él. Y solo anhelamos que vayas con nosotros en este viaje, porque si tú vas con nosotros, no hay gigante que nos detenga. No hay quien nos pueda hacer retroceder. No hay quien nos haga bajar los brazos. Siempre vamos a permanecer con la bandera en alto. Siempre vamos a tener esa vara en la mano. Padre, gracias. Gracias por esos valientes. Gracias por esos hombres, esas mujeres, esos guerreros que se levantan a restaurar naciones, a restaurar pueblos, a restaurar familias, a restaurar ciudades, Señor. Gracias, porque en medio de estos tiempos, Dios mío, creemos que tú mueves la tierra y la restauras, Señor. Porque levantas hombres como Sama. Levanta mujeres como Esther. Levanta mujeres como Débora. Señor, gracias. Gracias por la persona del Espíritu Santo que se está moviendo sobre la tierra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.